Buenas noches. La intención de este video es hacer un breve recorrido a los antecedentes de la psicología. En sus inicios, los mitos describían y explicaban el universo, como lo podemos ver en la Ilíada y la Odisea de Homero, poco antes de la Edad de Oro de Atenas, donde se interesaban por la acción humana y contenía lo que sería la psicología de sentido común de la Grecia prefilosófica. Los griegos, al tratar de dar explicación de la conducta humana, que es lo que hoy conocemos como la personalidad, llegaron a una explicación del alma. Introduciendo el término psique, soplo de vida, del cual se deriva psicología, fue un momento crucial de la vida en que se separaba lo orgánico de lo inorgánico y la otra parte del thymus, como un principio motivacional en el que subyace la acción y el nous u órgano psicológico que percibía claramente la verdad. Homero hace una distinción filosófica cuando apela al conocimiento divino de los dioses que conocen todas las cosas. Para corregir los errores de su propia opinión, se basaba en el rumor, y así se da la división entre la verdad, realidad, conocimiento divino, y de la apariencia, opinión. Los filósofos griegos fueron los primeros pensadores que progresaron gracias al empleo de la crítica, como Tales de Mileto, en el 585 a.C. Consistía en una crítica sistemática cuyo objetivo era el perfeccionamiento de las ideas, buscar el progreso a través de la crítica. Tales se abocó al problema de la naturaleza de la realidad, con su único elemento esencial en todas las cosas, physis, que era para él el agua. Le siguió Anaximandro de Mileto, quien proponía como physis el aire. Pitágoras, quien marcó una línea divisoria entre el alma y el cuerpo, donde el alma podía existir sin el cuerpo. También Alameón de Crotona participó en las primeras disecciones y se orientó a la comprensión de la percepción. Opinaba que la sensación y el pensamiento se producen en el cerebro, todos ellos conocidos como los físicos, y su corriente el naturalismo. Con ello se da el rompimiento de la interpretación sobrenatural del universo y en su lugar ofrecen explicaciones naturalistas de cómo funcionan las cosas. También tenemos que mencionar las corrientes del ser y el devenir, donde los defensores del ser sostienen que hay verdades eternas y valores que existen con independencia de la humanidad, inmutables a los cambios del mundo físico, y los que apoyan el devenir niegan que el reino del ser puro exista, y lo único constante en el universo es el cambio. Heráclito de Éfeso afirmaba que la physis era el fuego, cuya característica es el cambio, pero afirmaba que este cambio obedece a leyes donde se observa una armonía universal y dinámica que mantienen las cosas en un equilibrio de fuerzas compensadas. Tenemos a Parménides de Elea en el 475 a.C., el cual distinguía entre la vida del parecer, apariencia, y la vida de la verdad, realidad, teniendo a la verdad como eterna e inmutable, y al cambio como una ilusión basada en la imperfección de los sentidos. Parménides fue el primero que presentó sus razonamientos como una deducción lógica, a partir de premisas intuitivamente plausibles. Por tanto, se le considera como el fundador del racionalismo. Empédocles de Agrigento propone una base física para la actividad mental. Su postura es empirista y sostiene que conocemos la realidad a través de la observación y a la interpretación de las copias de los objetos. Los últimos filósofos que se interesaron por la naturaleza de la realidad fueron Leucipo de Mileto, Demócrito de Abdera
y dieron un gran aporte a la física, ya que proponían la idea de que todos los objetos están compuestos por átomos infinitesimalmente pequeños, que interactúan en forma matemática precisa. El atomismo psicológico afirma que ideas complejas pueden analizarse como agrupaciones de ideas más simples o sensaciones que han sido asociadas conjuntamente. Se dio un cambio de interés en la filosofía con los sofistas, ahora el de la naturaleza del hombre. Protágoras, del 490 al 420 a.C., proponía que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto de las que son lo que son como las que no son lo que son. Su objetivo era el proceso de razonamiento eficaz, no del razonamiento verdadero. Los sofistas tenían la cualidad de persuadir a la gente a través de la retórica, y se le puede considerar como la corriente humanista de la filosofía. Platón, discípulo de Sócrates, intentaba descubrir el significado general de Dios, de la justicia, de la belleza y de todo el conocimiento. Aceptó un aspecto del relativismo sofista, el que todas las sensaciones dependen del estado del observador, y el razonamiento de que todos los objetos se hallan en continuo cambio. Platón dividía el alma o la mente en tres partes: el alma inmortal, racional, localizada en la cabeza; el alma impulsiva, animosa, orientada a conquistar el honor y la gloria, se localizaba en el tórax; y el alma pasional, apetitiva, interesada en el placer corporal, localizada en el vientre. Estos dos últimos considerados mortales. Platón fue el primer innatista y estableció que la razón era el medio para acceder a la realidad. Pasemos ahora, a Aristóteles, donde aplica su sistema de el método y la lógica silogística. Era un científico que creía que la realidad del mundo sensible y la valía de la percepción sensorial y del goce que de ella venía. Aristóteles dio el paso siguiente del estudio del pensamiento operacional, concreto, caracterizado por la lógica de clases y ejemplificado por el silogismo. Para él, la psicología era una ciencia empírica, y más concretamente de la biología. Afirmaba que la naturaleza no hace nada sin propósito. Inventó algo parecido a la escala filogenética. Resultado de ella es la psicología comparada, donde el alma es la forma o causa formal, la esencia y la actualidad de la personalidad. Es lo que define a cada individuo. Es lo que llamaríamos el yo. Definió tres tipos de alma. La primera, el alma nutritiva que poseen las plantas; el alma sensitiva que poseen los animales; y la tercera, el alma racional, que es la que poseen los seres humanos, teniendo así la mente y la capacidad de pensar. Aristóteles fue el primer psicólogo de procesamiento de la información, es decir, recibimos información de los sentidos, los procesamos, almacenamos y actuamos sobre ella para desarrollar el conocimiento, resolver problemas y tomar decisiones. A la parte racional del alma la denominó inteligencia. Para que haya pensamientos se requiere de imaginación, y de ahí la importancia de la... Para que haya pensamientos se requiere de imágenes, y de ahí la importancia de la imaginación y de la memoria. En conclusión, a Aristóteles se le considera como el padre de la primera psicología. Se dio a la tarea de considerar los métodos y objetivos de la ciencia. Hay que mencionar que entre el siglo XVIII y el siglo XIX se dieron avances en el campo de la ciencia, y esto constituyó un mayor conocimiento del ser humano y sus procesos sensitivos mentales. No he llegado
Galvani, haciendo experimentos con electricidad sobre músculos, deduce que el impulso nervioso es de naturaleza bioeléctrica y no espiritual mecánica como lo postulaba Galeno y Descartes. En 1850, Émile Dubois Reymond hace un galvanómetro nervioso con el que descubre el impulso nervioso o actividad eléctrica del sistema nervioso. Y Hermann von Helmholtz, con el miógrafo, estudia la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos. La fisiología en la primera mitad del siglo XIX planteaba que los nervios tenían la misma naturaleza morfológica y que cumplían una misma función, que conducen en ambas direcciones y son vehículo pasivo de las corrientes nerviosas. Los fisiólogos Bell en 1811 y Magendie en 1826 demostraron experimentalmente que existe una distinción estructural y funcional entre nervios sensitivos y nervios motores, conocida como ley de Bell-Magendie. Bell enunció la ley de dirección única en la conducción del sistema nervioso, importante para la comprensión psicológica de la acción involuntaria y del arco reflejo, y descubrió el sentido muscular, es decir, la capacidad sensorial y motora de las fibras musculares, que más tarde se convertiría en la teoría de la explicación científica del automatismo de las conductas reflejas complejas. Müller, considerado padre de la fisiología experimental, hace un tratado de fisiología del hombre y de manera exacta y analítica la ley de Müller, donde destaca la primicia del nervio sobre la mente, especificidad de los nervios, correspondencia objeto-nervio, localización de la fuente de la especificidad nerviosa del cerebro y el poder selectivo de la mente sobre las energías específicas. Pasemos a la frenología, que surge a partir de la importancia de investigar el problema de las funciones mentales en la relación con su sede orgánica, cuestiones naturales, susceptibles de tratamiento experimental y de interpretación científica. Todas estas investigaciones se dieron a lo largo del siglo XIX. Un antecedente inmediato es la fisionomía de Lavater en 1874, donde se consideró como un fenómeno de transición hacia la verdadera ciencia del cerebro. Hay que mencionar a los anatomistas como Gall, que se dedicó a relacionar las características mentales de cada individuo con la forma externa de su cabeza. No obstante, la frenología jugó un papel histórico, ya que se popularizaron los resultados y se acostumbró a los intelectuales a oír hablar sobre estudios del cerebro, y posibilitando el inicio de una investigación verdaderamente científica sobre su estructura y funcionamiento. Tenemos que mencionar a Florence, quien hizo investigaciones experimentales sobre las funciones del sistema nervioso. En su examen de frenología en 1842, estableció la fisiología cerebral, dividió el sistema nervioso en 6 partes anatómicas naturales y determinó que estas partes tienen propiedades específicas, funciones propias y efectos distintos y constituyen un sistema único. Posterior a Florence, se apostó por una solución más atomista utilizando el microscopio en la década de 1830, donde se descubrió la naturaleza celular de los tejidos nerviosos, que lo llevó a considerar como un conjunto de células o centros conectados por fibras. Sabiendo esto, entre la década de 1850 y 1870, los fisiólogos llegaron a saber que el cerebro estaba constituido por millones de estos centros celulares unidos por fibras diminutas, lo que reforzó una postura atomista y asociacionista. Tanto en fisiología como en psicología, en
este contexto científico se comenzó con la estimulación eléctrica del cerebro y con ello la localización puntual de las funciones sensoriales y motoras. Y posteriormente, Hitzing y Fritsch demostraron que el cerebro es excitable y sensible y con ello abrieron una nueva etapa para la frenología científica y se inició el estudio de la corteza cerebral y el resultado, la distribución de ella en zonas motrices y zonas sensoriales. Permítame mencionar al profesor de Anatomía y Fisiología de la Universidad de Leipzig. Entre 1817 y 1878, el Dr. Weber se especializó en fisiología sensorial. Realizó experimentos con el sentido del tacto. El muscular experimentó con la localización táctil y la detección de peso. Esto consistía en establecer las diferencias mínimas que podían ser percibidas. Utilizó lo que se conoce como el test del compás, que consiste en apoyar los puntales del compás sobre la piel del sujeto, separándolas más o menos para determinar el umbral diferencial, es decir, el límite entre las sensaciones, y determinó que las diferentes partes del cuerpo eran sensibles en diferente grado. Por tanto, el umbral diferencial varía según la zona corporal. También en sus experimentos con peso descubrió que la mínima diferencia percibida no era una magnitud absoluta, sino relativa. Sus postulados los extendió al estudio de la vista y el oído. Entre 1822 y 1887, Fechner, graduado en medicina e interesado en la filosofía, física y matemáticas, sienta las bases para la psicofísica que puso por escrito en 1851 en su libro Zen Avesta, la revelación del mundo, que le sirvieron 10 años más tarde para realizar sus experimentos y desarrollar sus 3 métodos psicofísicos. Fechner llevó a cabo la primera investigación sistemática en psicología experimental. Psicofísica se define como una teoría exacta de las relaciones entre el alma y el cuerpo, y de manera general entre el mundo físico y el mundo psíquico. Es decir, estudio de las relaciones funcionales y de dependencia recíproca entre ambos. Para él, estas relaciones entre alma y cuerpo se sucedían de manera constante, es decir, los cambios que se daban en uno se observaban en el otro. Así que se podía decir que tenían una relación de dependencia, entendiendo que el aspecto mental está condicionado por el aspecto físico. Determinó lo que es el umbral absoluto, como la intensidad más pequeña de un estímulo que puede percibirse, y el umbral diferencial, conocido como DMP, diferencia mínima perceptible, que es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que se pueda percibir entre dos estímulos. Fechner utilizó varios métodos para medir los fenómenos psicológicos, denominados como métodos psicofísicos de gradación. Los principales son el método del límite, el método del error y el método constante. En lo que se refiere a la psicología científica, su principal representante fue Wundt, con estudios en medicina, discípulo de Müller y Helmholtz, y formado en la investigación de laboratorio, y entre 1862 y 1867 impartió los primeros cursos de psicología, enfocados con una óptica de las ciencias naturales, y publicó Contribuciones a la teoría de la percepción sensorial, las lecciones sobre el psiquismo animal y humano, Manual de Fisiología Humana, Elementos de Psicología Fisiológica,
Wundt creó un laboratorio para investigación y demostración prácticas e impartió clases de psicología experimental. Para 1879 la actividad de este laboratorio fue reforzada con la primera tesis doctoral en psicología sobre el tiempo de apercepción de los procesos mentales simples y compuestos. En el sistema de Wundt van a estar tomadas en cuenta dos corrientes que, aunque parecieran antagonistas, para él son complementarias: la orientación naturalista positivista y la que parte de una orientación cultural. Esto nos da la teoría de la psicología individual con orientación natural, corte experimental, digamos una psicología fisiológica, y de la psicología colectiva con orientación cultural, corte histórico, nos da una psicología etnológica. La psicología fisiológica se encarga del estudio de los fenómenos que están en el punto fronterizo entre lo físico y lo mental y que pueden ser tratados por la psicología como por la fisiología. Por tanto, son fenómenos que vienen de la experiencia interna como de la externa. Identifica los elementos que constituyen la conciencia y para él la voluntad se encarga de organizarlos. Estos fenómenos los clasifica en sensaciones y sentimientos. Para él la psicología se consideraba como el estudio de la experiencia inmediata, es decir, la experiencia del sujeto, comunicada directamente, sin ningún tipo de abstracción o reflexión. Wundt, tomando los trabajos de Fechner y las investigaciones de Elmos, determina la velocidad de los procesos mentales. Gracias a la fundación de este laboratorio de la psicología experimental en 1879, se consideró como el nacimiento de la psicología como ciencia y tuvo reconocimiento institucional, y así se pudo plantear el objeto de estudio, concreción de problemas que debían ser resueltos, identificación de la metodología a utilizar, concreción de un órgano de difusión. Los objetivos de la psicología científica son analizar la experiencia consciente en sus elementos más básicos, como su contenido objetivo y su contenido subjetivo, describir la organización de estos elementos, establecer las leyes que gobiernan estos procesos organizados. Para ello se utilizan los métodos psicofísicos, los métodos para el análisis de la percepción sensorial y los métodos de la medición psicológica temporal. También hay que mencionar las contribuciones de Edward Tishner, estructuralista empirista discípulo de Wundt, y Hermann Ebbinghaus, filósofo interesado en la asociación de ideas. Tomando los trabajos de Fechner, estudió experimentalmente los análisis del recuerdo y el olvido, descubrimiento de los fenómenos, la primicia, resencia. Extendió el uso de métodos experimentales al estudio de la memoria. Su postura con respecto a los procesos superiores era contraria a la de Wundt y que no eran abordables experimentalmente. Müller fue uno de los principales exponentes de la psicología científica alemana, con doctorado en la Universidad de Göttingen. Bajo la dirección de Lotze, en 1873 desarrolló la teoría de la atención sensible. Müller desarrolló tres leyes: la ley de Host, cuando dos asociaciones tienen la misma intensidad; la ley de Müller-Schumann, cuando dos ítems se asocian resulta más difícil que cualquiera de ellas se una a un tercero; y la teoría de la interferencia en el olvido. Tanto Müller, Ebbinghaus y Tishner lucharon para mantener separada la filosofía de la psicología. En el campo de la biología es en donde se desarrolla más el evolucionismo, alcanzando un desarrollo importante y sistemático. Podemos mencionar a Leclerc con su historia natural, donde integraba los hechos y observaciones aislados,
en un desarrollo histórico continuo y que las especies cambian en relación al medio. Erasmo Darwin proponía que todos los animales de sangre caliente provenían de un filamento viviente, el que Dios había dotado de animidad, resultado la evolución en función de la herencia y la adaptación al medio. Baptiste de Lamarck depuró estas teorías y creó una teoría relacionada con el comportamiento, aunque polémica, llegó a ser la más importante antes de la de Charles Darwin. La publicó en 1809, Philosophy Zoologique, y se basa en lo que ahora llamamos herencia de los caracteres adquiridos, cuyas fases son adaptación al medio físico, la función crea el órgano, transmisión de caracteres, este proceso manteniéndose de generación en generación. Carl Ernst von Baer publicó en 1828 sus leyes de embriología comparada. Herbert Spencer en 1852 publicó un artículo donde la evolución era el principio explicativo para la diversidad de formas de los seres vivos, y en 1885 publica Principios de Psicología, donde afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución, y trata de justificar filosóficamente la idea de progreso. Esta postura es asociacionista sostenida por las bases biológicas y leyes de la herencia. Define en sus principios la evolución como un cambio desde la homogeneidad indefinida y una definida coherente a través de continuas integraciones y diferenciaciones. La adaptación de las condiciones externas del medio. Diferenciación en tal adaptación siendo más elaborada la respuesta dependiendo de la escala evolutiva. Utilidad de las funciones. Los reflejos son las reacciones más simples, inflexibles, indiferenciadas. Charles Darwin, estudioso de zoología y botánica y preocupado por los problemas de adaptación, supervivencia y continuidad de las especies, desarrolla los siguientes principios. En cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, ya que no hay recursos para todos. Desde el nacimiento en cada especie se diferencian los individuos entre sí, estando unos mejor dotados que otros para sobrevivir. Como consecuencia del primer principio, es necesario que para que sobrevivan unos, otros tienen que perecer. En esta lucha continua por la vida, se tiene que echar mano de todas las habilidades e incluso desarrollar nuevas. Con esto afirma que las especies vivientes proceden de la paulatina y lenta transformación de otros anteriores, inferiores, quedando así asentada la evolución de las especies en su obra El origen de las especies. Su mayor logro fue la ordenación sistemática del material acumulado durante su investigación. Todas estas teorías evolucionistas llevaron a los científicos a no solo ver el desarrollo de adaptación de las especies, sino además a buscar diferencias o similitudes en el comportamiento humano. Francis Galton fue uno de ellos, que se interesó en el estudio de las diferencias entre las personas. Consideraba que la inteligencia era la pieza clave en el desarrollo de nuestra especie y que la diferencia de aptitud entre unos seres humanos y otros pudiera deberse a factores hereditarios. Hizo estudios con lo que él llamó la tasa de eminencia, donde veía la probabilidad de que alguien eminente provenía de padre o hermano eminente y no de un pariente indirecto. Publicó su obra El genio hereditario, donde proponía esta teoría innatista e hizo estudios rigurosos con encuestas y gemelos, los cuales son muy relevantes en lo que hoy se conoce como genética del comportamiento. También planteó un método de intervención social para mejorar las características de la población, que recibió el nombre de eugenesia. Un seguidor de Galton fue Cattell,
que prosiguió con investigaciones cuantitativas sobre las capacidades humanas desde un punto de vista empirista, y su mayor interés era acumular datos, ya fueran físicos o mentales. Alfred Binet, personaje importante de la psicología francesa, desarrolló importantes mediciones de la inteligencia. Su punto de vista no era la de un psicólogo experimental, sino más bien de un investigador de las diferencias de aprendizaje, y con ello cumplía el objetivo para lo que fueron creados los test mentales. Binet no mantuvo una idea innatista sobre la inteligencia, pero sí propuso que era la capacidad destinada a la adaptación al medio. Lewis Terman adoptó los test de Binet para los estudios americanos e hizo una profunda reforma y un aumento al rango de edades para aplicarlo. Él acuñó el término de cociente de inteligencia, CI, que es una forma de expresar el nivel de inteligencia de una persona, y consideraba la inteligencia como una capacidad general y única. Como podemos ver, a lo largo del desarrollo del pensamiento evolucionista pasó desde posturas filosóficas hasta ser objeto de estudio de la psicología, y desde cuestiones elementales hasta el desarrollo de una psicología empírica hermanada con ciencias como la física, la matemática y la biología. Y podríamos decir que la psicología sería la versión científica de lo que hasta ese momento había estado oculto bajo la forma de la fisiología. Y se consideraba, había estado oculto bajo la forma de la filosofía. Y se consideraría como la forma mediante la cual el hombre occidental se cuestiona a sí mismo y su relación en una cultura como la nuestra. Agradezco su atención. Mi nombre es Lilia Gabriela Manzanares Hernández, del grupo 9121. Buenas noches.